cordial saludo, bienvenidos al curso de adolescencia. Mi nombre es Ujei Gómez Cano, los estaré acompañando como docente. Hoy está entonces programado a mi cargo esta primera clase que la titulamos Puericultura de la Salud Mental en la Adolescencia. Este es el contenido, entonces vamos a hacer, una conceptualización sobre salud mental y nos vamos a enfocar específicamente en algunas intervenciones y conceptos de la salud mental, como prevención, factores de riesgo y factores protectores, y finalmente algunas recomendaciones específicas sobre higiene del sueño, actividad física, unas consideraciones sobre una meta del desarrollo específica, que es la autoestima, y finalmente unas recomendaciones sobre la comunicación y la alianza terapéutica, que nos sirve no solo para la consulta, sino también para los trabajos en la comunidad y en este caso el acercamiento en la institución educativa. Según la Organización Mundial de la Salud mental es un estado de bienestar en el que la persona ejerce sus capacidades y hace frente a situaciones cotidianas, trabaja de forma productiva y contribuye a su comunidad. Digamos que en el caso de los adolescentes se refiere más a esa parte de académica, que sería una de las actividades principales en la adolescencia. Es indispensable para manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. Según esta ley 1616 de 2013, define la salud mental como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Sabemos que desde diferentes culturas y grados de desarrollo social, pues esa salud mental se ha definido desde ese bienestar subjetivo, desde la percepción de la propia eficacia, la autonomía y unas competencias personales que a su vez van a estar influidas, ¿cierto?, por este bienestar subjetivo que mencionábamos, la percepción de autoeficacia, la autonomía, las competencias personales para realizar sus actividades cotidianas, una dependencia intergeneracional, la autorrealización, pero que a su vez todos estos factores pueden estar afectados por factores de adversidad, que llamamos de adversidad psicosocial, como la pobreza, la urbanización, digamos que problemas o una urbanización caótica y no planificada. Según los estudios, puede haber un riesgo, ¿cierto?, de consecuencias para la salud mental en esas poblaciones desprovistas de vivienda, en el desempleo, que aumenta el riesgo incluso de depresión y puede estar asociado con el abuso de alcohol y comportamientos autolesivos, y la educación, ¿cierto?, dado su papel determinante en la salud mental de las personas. Entonces, por lo tanto, es claro que el concepto de salud mental es más amplio que la simple ausencia de síntomas psíquicos. Para contextualizar un poco y adentrarnos en un tema tan importante como fue la pandemia y que sigue teniendo consecuencias, digamos, para la salud y específicamente para la salud mental, muestro esta gráfica. Digamos, sabemos que la salud mental no es un tema considerado habitualmente en las exposiciones en salud pública y mucho menos si hablamos de niños y adolescentes. Podríamos entonces mencionar que en el caso de la pandemia por COVID haya tenido alguna consideración este tema, aunque haya sido de pronto a través de programas puntuales o sobre los efectos que ésta produjo en esa salud mental. Entonces, varios autores han graficado, han identificado esta pandemia, o la han dividido mejor por oleadas, ¿cierto? Pero prestamos especial atención
a esta cuarta oleada, que es donde se manifiesta la parte de la enfermedad mental, del trauma psíquico. Obviamente la parte física, las secuelas físicas también hacen parte, pero teniendo en cuenta el tema que estamos tratando, prestarle especial atención a los síntomas o a la enfermedad mental. Hay unos tipos de expresión clínica en la infancia y adolescencia según el proceso mental previo al COVID. Entonces, en esa presentación sintomática, ¿cierto? En niños y adolescentes o en las personas en general, se puede dividir en tres. Entonces, aquellos que no tenían un trastorno mental, ¿cierto? Y que igualmente la pandemia generó un estado de alarma, una incomodidad, un desasosiego muy propio de las fases reactivas o de adaptación ante un evento estresante. Y eso se considera entonces ese mecanismo reactivo adaptativo normal en cualquier situación vital o estresante de una persona. Estaban aquellos que tenían algún factor de riesgo o que tenían algún síntoma o un cuadro subclínico y que la pandemia fue un desencadenante de un trastorno, del trastorno mental propiamente dicho. Pero también está las personas que ya tenían un trastorno mental diagnosticado y que obviamente por tener una mayor vulnerabilidad, pues posiblemente fueron los más afectados o serán los más afectados por ese factor estresante que se presentó. Entonces digamos que en estos casos se presentó una descompensación del proceso previo. Las intervenciones en salud mental. Entonces debemos tener en cuenta dentro de esas intervenciones o para entender cómo funcionan esas intervenciones, algunos conceptos previos sobre salud mental o esos procesos terapéuticos y hablamos entonces de prevención. Sabemos que la prevención es una estrategia para evitar la aparición de la enfermedad, detener su avance y atenuar las consecuencias una vez establecidas, que se fundamenta en la atención integral de las personas, tomando como base su naturaleza biopsicosocial. Entonces, en este sentido, siempre que hay una prevención, hay implícitamente una promoción de la salud. Y en efecto, entonces puede ser promocionada la salud en medio de un tratamiento y tanto los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad permite mejorar el estado de salud a corto, mediano y largo plazo. En 2010, la OMS presentó un programa, ¿cierto?, de acción para que pretendía superar las brechas en salud mental a nivel mundial y propuso un área estratégica, ¿cierto?, la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos psíquicos. Y esto se pensó debido a las pruebas que existen sobre la eficacia de los programas que son dirigidos específicamente a la infancia y a la adolescencia para intervenir tempranamente. Estos programas entonces que han tenido en cuenta entornos particulares como la escuela, el medio laboral, la comunidad, para lograr que haya realmente una disminución en la prevalencia de los trastornos mentales, ¿sí? Y considero entonces que el desarrollo de psicopatología constituye un proceso, ¿cierto?, que es altamente dinámico y que se origina por la interrelación de múltiples factores del individuo en su salud y en la calidad de vida. Y también considero que cuanto antes se apliquen esas medidas de intervención, pues mejor van a ser los resultados, la prevención de la enfermedad y de sus secuelas. Entonces, en este caso, la enfermedad y en este caso las psicopatologías, en líneas generales, se desarrollan en 3 periodos de tiempo. Entonces, hablamos de un periodo prepatogénico que se inicia con la exposición a factores de riesgo o agentes causales de la enfermedad. El patogénico, que se manifiesta principalmente en 2 fases. La inicial o sintomática, en este caso pues la persona no tiene manifestaciones de la enfermedad, y la sintomática, donde ya la persona manifiesta los síntomas de la enfermedad propiamente dicha.
Y finalmente los resultados. Esos resultados son las consecuencias del avance que se expresan por la incapacidad, la cronicidad, la curación en muchos casos o la muerte. Resulta entonces también importante comprender el concepto de factor de riesgo y de factor protector. Digamos que el riesgo sería una probabilidad de que se produzca un resultado adverso y en el caso específico en la adolescencia se va a convertir en una característica personal, social o familiar cuya presencia va a aumentar la probabilidad o la predisposición para que se produzca un determinado fenómeno que es no deseado, ¿cierto? Esto entonces lleva a que haya una mayor vulnerabilidad, coloca a las personas en una posición de vulnerabilidad. Por el otro lado tenemos los factores de protección. ¿Qué hacen estos? Reducen la probabilidad de ocurrencia de un determinado comportamiento no deseado, a la vez que se disminuyen los efectos negativos que el periodo de adolescencia provoca sobre la salud y el bienestar mental. Sabemos que el periodo de adolescencia específicamente, por ser este periodo de grandes cambios, puede haber una mayor vulnerabilidad a ciertas situaciones, condiciones y digamos que si este adolescente está expuesto en un ambiente protector con factores realmente que lo ayuden, puede disminuir efectos negativos de la fase propiamente dicha de la adolescencia. La salud mental y los trastornos mentales están determinados por múltiples factores sociales, psicológicos y biológicos en interacción, como ocurre en la salud y en la enfermedad en general. Pero debido también a que los problemas de salud mental en la adolescencia tienden a continuar en la edad adulta, es muy importante identificar esos factores que son modificables y cuáles serían las estrategias preventivas que se pueden adoptar durante la adolescencia para la protección contra los problemas de salud mental en la adultez. Reconocemos todos cuáles son los factores de riesgo en salud mental. Digamos que los podemos clasificar en perinatales, postnatales y vamos a hacer una mención de los factores de adversidad psicosocial según este autor. Sabemos entonces que dentro de los perinatales encontramos no solo condiciones específicas del recién nacido o del feto, sino también unas condiciones maternas que se ha establecido de acuerdo a los estudios que generan un riesgo a corto, mediano o largo plazo para enfermedad mental, como las infecciones, la malnutrición, algunos problemas emocionales, las complicaciones obstétricas propiamente dichas, entre ellos el parto pretérmino, el consumo de sustancias o de algún tipo de medicamentos durante la gestación también aumentan el riesgo. Y cuando nos referimos a las postnatales, específicamente del recién nacido, entre ellas están el bajo peso al nacer, las dificultades de adaptación neonatal, también infecciones y algunas alteraciones neurológicas. Quiero hacer mención de este autor que habló de unos factores de adversidad psicosocial específicamente y es una, digamos, de las medidas mejor estudiadas en este tema. Y él los clasifica en estos seis ítems o 6 factores de riesgo, como es la clase social baja, que lo definió como que ambos padres estuvieran clasificados como un nivel bajo, al menos en una de estas variables. La educación, ¿cierto? Que no hubiesen terminado la escolaridad obligatoria o esperada, la ocupación, ¿cierto? Algún tipo de invalidez, algún tipo de enfermedad mental o un ingreso bajo en la familia. El segundo es la discordia marital grave. Definió si ambos padres con custodia vivían o no en la misma dirección del hijo, o sea, si eran padres separados o no, o habían dificultades en la interacción en la familia. El tamaño familiar grande se definió de acuerdo a la cantidad de niños menores de 18 años que vivían en el hogar, ¿cierto? Menciona que tener 4 o más hijos ya hablaría de un factor de riesgo. La criminalidad paterna define si
uno de los padres ha estado en algún momento privado de la libertad o ha cometido algún acto criminal como violencia, robo, asesinato, fraude o extorsión. También se habla si hay un trastorno mental materno, define si la madre en algún momento ha tenido un diagnóstico de enfermedad mental. Dentro de los de mayor riesgo para afectación en niños y adolescentes están los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Y por último, él mencionaba que la estadía en un hogar de cuidado, aquellos niños que han estado en hogares de paz o han estado institucionalizados, también se convierte en un factor de riesgo para enfermedad mental a corto, mediano o largo plazo. Y en cuanto a los factores de protección, tenemos que la comunicación abierta y fluida entre los padres e hijos, es decir, una comunicación asertiva en la familia, la expresión de emociones, tener una red de apoyo, tener buenas pautas de crianza, la disciplina y congruencia en los acuerdos entre los padres en la crianza de sus hijos, sabemos que es un factor protector para alteraciones de la conducta. La ausencia de conductas de riesgo, la inteligencia emocional, la autoestima y tener un propósito de vida. Vamos a hablar entonces de algunas recomendaciones o puericultura del sueño, ¿cierto? Sabemos que el sueño puede ser uno de las situaciones que más se afecta durante la adolescencia, entendiendo que desde lo fisiológico puede haber un atraso en la iniciación del sueño, de manera tal que si los padres pretenden que un adolescente se acueste o duerma a las 8 de la noche como lo hacía de niño, posiblemente no lo logre y esto genere pues una serie de dificultades a nivel de la dinámica familiar, pero si conocemos específicamente cuáles son esas alteraciones, posiblemente se pueda retrasar la hora de ir a la cama y esto mejore posiblemente también la hora de dormirse en condiciones naturales. Entonces hay unos principios básicos de la higiene del sueño recomendados para adolescentes. Entre ellos tenemos el levantarse y acostarse aproximadamente a la misma hora todas las noches. Lo ideal es que la hora de acostarse y levantarse no debería diferir en noches de escolares y cuando no hay clases o los fines de semana. Lo ideal no más de 1 hora de diferencia. Evitar dormir los fines de semana para ponerse al día en el sueño. Eso es uno de las conductas que más puede afectar la higiene del sueño y que generalmente es adoptada por las familias por esa idea que tienen de descansar o reponer el sueño. Pero sabemos que es mucho mejor dormir lo suficiente cada noche que tratar de reponer la deuda del sueño el fin de semana, ¿cierto? Sabemos que esto no solo le impide tener un patrón regular de sueño-vigilia, sino que también puede hacer mucho más difícil conciliar el sueño. Si tomas siestas, deben ser cortas, no más de 1 hora, y ojalá programadas en la primera mitad de la tarde. Sin embargo, se debe tener en cuenta que si ese adolescente tiene problemas para conciliar el sueño en la noche, las siestas durante el día pudieran empeorar la situación y deben ser evitadas. Otra recomendación es pasar el tiempo al aire libre todos los días. Sabemos pues que la exposición a la luz solar ayuda a mantener ese reloj biológico en marcha. Hacer ejercicio regularmente. Sabemos que a algunas personas las puede ayudar a conciliar el sueño y dormir mejor. Usar la cama solo para dormir. Ideal evitar estudiar en la cama, leer, escuchar música, ver televisión. Propiciar que los 30 o 60 minutos antes de acostarse sea un momento de tranquilidad y de menor actividad. Entonces se sugiere realizar actividades agradables y relajantes como leer un libro, escuchar música suave. Lo ideal es no estudiar previo al momento de ir a dormir o ver películas de acción o de terror o tener actividades de mucha energía.
justo antes de acostarse. Consumir comidas regulares y no ir a la cama con hambre. Si es necesario tomar un refrigerio ligero, pero no estar completamente lleno, pero tampoco ir con hambre. Evitar productos o bebidas que contengan cafeína, especialmente después de las 3 de la tarde, y esto incluye entonces refrescos, bebidas oscuras, el café o el té. Ideal entonces no consumir alcohol, no fumar y evitar automedicarse medicamentos para el sueño, ¿cierto? Estos que son de venta libre, no son recomendados. Otro aspecto importante en la salud mental de las personas y de los adolescentes en particular son los efectos que tiene la actividad deportiva a nivel psicosocial. Sabemos que estos efectos benéficos son o han sido ampliamente estudiados, ¿cierto? Prácticamente en las últimas 2 décadas, y encuentran que ese efecto positivo a nivel psicosocial representa mejora el autoconcepto, la autoestima, la imagen corporal, el estado de ánimo, la tensión muscular y el insomnio. Hay prevención o retraso de la pérdida de las funciones cognitivas. Hay una disminución en el riesgo de depresión, disminuye el estrés, la ansiedad, el consumo de drogas y aumenta la socialización y hay un mejoramiento en la calidad de vida. Y digamos que dan unas recomendaciones específicas de las características del ejercicio físico para procurar ese bienestar psicológico. Las van a ver más ampliamente con los deportólogos, pero digamos que en términos generales lo que recomiendan para mejorar la salud mental es que esa actividad física sea regular, diaria o al menos 3 veces a la semana, que afecte a grandes grupos musculares y que haya un desarrollo progresivo, no solo en tiempo, sino también en frecuencia. Bueno, importante entonces mencionar acá también, dentro de esas intervenciones en salud mental, tener en cuenta las metas del desarrollo humano integral y diverso. Las recordamos: la autonomía, la creatividad, la felicidad, la solidaridad, la salud y la autoestima. Digamos que estas metas se van construyendo obviamente desde el nacimiento y siguen siendo importantes a nivel de la adolescencia y se construyen y se reconstruyen, y el adulto significativo, llámese las figuras de autoridad o incluso nosotros como profesionales de la salud, podemos acompañar a esas familias y a ese adolescente en la construcción de esas metas. Hago especialmente énfasis a la parte de la autoestima. Digamos que los estudios sobre salud mental en adolescentes han demostrado que la autoestima es un factor relevante en el desarrollo, especialmente en los aspectos de personalidad, adaptación social y emocional, así como en la salud mental en general. Una baja autoestima se va a asociar con estructuras de personalidad o algunos síntomas depresivos, ansiedad, etc. Y también se ha demostrado que pacientes que presentan cuadros afectivos o tienen una alteración en la capacidad para evaluar sus fortalezas y debilidades tienden a tener esa distorsión de sí mismos. Entonces, ¿cómo definimos la autoestima? Es esa autoevaluación que el individuo hace y mantiene en forma persistente sobre sí mismo. Indica hasta dónde él se siente capaz, significativo, exitoso y valioso, y representa también un juicio personal de valor. Sabemos también que la autoestima influye sobre aspectos importantes de la vida, entonces hablamos de esas adaptaciones a situaciones nuevas, en el rendimiento escolar, en las relaciones interpersonales, y tener una buena autoestima es un factor protector para conductas de riesgo, entre ellos el consumo de sustancias psicoactivas. Menciono la autoestima también porque en esa alianza o en esa comunicación que tenemos con los pacientes podemos ayudar o participar o
potenciar sin pensarlo, ¿cierto? De forma implícita, esa autoestima. Y hablaríamos entonces del buen trato, ¿cierto? Y de esa capacidad que tendríamos de escucha hacia ese adolescente o esa familia, también ayuda en esa construcción de ese valor, ese sentido que él puede ir teniendo de sí mismo. Mencionamos aquí en ese proceso de comunicación la alianza terapéutica y el compromiso diagnóstico. Entonces, con respecto a esa creación de la alianza terapéutica, que es esa relación de colaboración cuyo objetivo es obtener unos datos precisos y pertinentes para hacer un diagnóstico adecuado y definir opciones terapéuticas. Y no solo nos referimos al contexto del consultorio, sino también cuando trabajamos con comunidades y en el caso específico de este curso, en la institución educativa. Y el compromiso diagnóstico se relaciona con esa participación emocional y racional del niño o del adolescente y su familia, con ese examinador, con el propósito de establecer un diagnóstico y de desarrollar un plan terapéutico. Entonces aquí hago alusión a las características que pudiera tener una buena entrevista, y esto, digamos, lo que busca es promover una participación activa y óptima del adolescente y de la familia para obtener la información precisa y poder hacer las intervenciones pertinentes según el caso. Entonces, ¿cuáles serían esos factores que facilitan el compromiso con el adolescente? Entonces, lo primero es crear un ambiente para la entrevista que sea cálido, que sea tranquilo, una actitud cortés y sensible. En este sentido, es importante tener en cuenta que la cortesía no implica igualarse o pensar que vamos a ser pares de los adolescentes. Por el contrario, mantener el rol como evaluadores, como educadores, como médicos, va a permitir una dinámica adecuada en esa relación médico-paciente o médico-estudiante. Que el tono y la melodía de la voz sean adecuados. Muy importante tener atención y enfoque en el problema del paciente, de ahí la importancia de una escucha activa, escuchar atentamente, utilizar un lenguaje apropiado, que se sientan respetados y comprendidos, y mostrar ecuanimidad, tolerancia y compasión. El uso sensible del humor permite en algunas ocasiones generar un poco más de confianza en ese adolescente, sobre todo en los casos en que puede presentarse una cierta resistencia. Hacer un enfoque equilibrado sobre problemas y fortalezas. Elogiar conductas prosociales y de adaptación, es decir, muchas veces nos enfocamos solo en las dificultades y dejamos de lado las fortalezas o las cualidades, y es importante traerlas en esa situación, porque se ha visto que eso genera también un poco más de colaboración en el adolescente cuando se reconocen también sus fortalezas y sus conductas adecuadas de resolución de problemas. Bueno, muchísimas gracias.